La historia Sueño de fuga comienza con Andy, un banquero muy importante que ocupa un alto cargo en un banco muy prestigioso. Pareciera que la vida de Andy es perfecta, hasta que una noche discute con su esposa. Resulta que ella le era infiel con su maestro de golf, y Andy lo descubrió todo. Luego de esa discusión, su esposa empaca una maleta y se larga de la casa para reunirse con su amante, sin saber lo que le esperaba. Andy, molesto, decide ir tras ella, pero antes decide frecuentar unos bares para ahogar esos sentimientos que lo consumían por dentro. Luego decide ir a la casa del amante de su esposa para enfrentarlos. Al percatarse que nadie estaba en la casa, Andy decide esperar en su auto, lleno de rabia. Varios pensamientos hurgaban su mente. Cansado, mejor decide ir a su casa para dormir. Vaya fue su sorpresa al enterarse que su esposa y el amante fueron encontrados muertos por la empleada de la casa. Inmediatamente dan por primer sospechoso a Andy, ya que en la noche que ocurrió el crimen, los vecinos escucharon cómo Andy y su esposa discutieron de una manera muy agresiva. Andy es llevado a tribunal para ser condenado. A pesar de contar su narrativa al juez y a los jurados e insistir de que era inocente, las pruebas y los hechos eran motivo suficiente para que el juez lo condene a cumplir 2 cadenas perpetuas en la prisión estatal de Shawshank, una penitenciaria de mala fama. Pero Andy aún mantenía una chispa de esperanza en sus ojos. Apenas llega a la cárcel, Andy se percata de lo duro que es el ambiente. Los guardias son crueles en disciplinar a los reclusos con los métodos más inhumanos, sobre todo el jefe, Byron Hadley. Este régimen del terror cuenta con la aprobación del alcalde de la cárcel, Samuel Norton, que en un principio parece ser una persona honorable, pero con el paso de la trama se deja ver que no lo es, pues se trata de una persona de doble moral. Una vez dentro de la prisión, Andy es recibido con rudeza y crueldad por parte de los guardias y otros reclusos. En sus primeros meses ocupará su tiempo y sus fuerzas en defenderse del acoso constante de una pandilla llamada Las Hermanas, liderada por un tal Boggs Diamond, por quienes es agredido en reiteradas ocasiones, no existiendo para él justicia y sin que a nadie le importe lo que sucede, es maltratado con brutalidad. Sin embargo, su actitud serena y su comportamiento tranquilo pronto atraen la atención de Red, un convicto veterano y un importante tramitador. Red, que ha pasado ya 20 años en el penal, acusado de asesinato en su juventud, ya casi sin esperanza de volver a disfrutar de la libertad que alguna vez la tuvo, decide hacerse amigo de Andy. A medida que la amistad entre Andy y Red se fortalece, el público es testigo de la lucha de Andy por sobrevivir y mantener su humanidad en un entorno despiadado. 2 años después, Andy es seleccionado junto con Red y sus otros compañeros para reparar el techo de uno de los edificios de la prisión. Mientras cumple con dicho trabajo, Andy escucha al capitán Hadley quejarse por un embrollo fiscal causado por una herencia recibida de parte de su hermano. Andy se acerca al capitán y se ofrece a ayudarlo en el asunto si le traía cerveza fresca a cada uno de sus amigos. Con sus años de experiencia como banquero, Andy le sugiere al capitán poner la herencia a nombre de su esposa para evadir los impuestos de una manera legal. Este hecho le trae fama a Andy, logrando establecer una amistad sólida con Red y otros compañeros. Andy, un ex banquero con habilidades financieras excepcionales, comienza a utilizar su experiencia para ayudar a otros reclusos y mejorar la vida en la prisión. Con su experiencia como banquero, comenzó a gestionar las finanzas personales de los guardias y más adelante ayudaría con sus asuntos fiscales al alcalde. Así Andy se ganó el respeto y la admiración de muchos dentro de Shawshank. Tan grande era el respeto y admiración de los guardias hacia Andy, que un día que fue atacado a golpes por la pandilla Las Hermanas, los guardias decidieron tomar cartas en el asunto, golpeando al jefe de la pandilla llamado Boggs, dejándolo inválido tras recibir aquella paliza del capitán Hadley por sus acosos hacia Andy. Un día, en una revisión de requisa, el alcalde visita a Andy en su celda. Teniendo una breve conversación con él, el alcalde le solicita sus servicios financieros. A cambio de su ayuda, él le ofrecería ciertos privilegios como agradecimiento. Poco tiempo después, Andy es transferido a la biblioteca de la cárcel para ayudar al bibliotecario Brooks,
un hombre de avanzada edad que estaba preso hace 50 años, hasta que un día recibe la libertad condicional, pero él no quería salir de la cárcel a la cual llamó hogar y dejar a sus amigos que los quería como familia, ya que era lo único que conocía. Brooks se sentía sorprendido por el mundo que alguna vez conoció. Todo era nuevo para él. Como él lo describió, todo el mundo anda con prisa. Brooks comenzó a trabajar en un supermercado y a vivir en un pequeño departamento que el consejo le consiguió, pero él no se sentía a gusto. Se sentía asustado de vivir en libertad cuando pasó la mayor parte de su vida privada de ella. La depresión le comenzó a causar la idea de haber desperdiciado su vida y de no poder reinsertarse en la sociedad. Para él ya nada tenía sentido. Vivir era un derecho que ya no le correspondía, hasta que un día decidió despedirse por completo de este mundo, pero no sin antes despedirse con una carta que escribió para sus amigos, contándoles cómo era el mundo ahora y cómo se sentía respecto a ello. Brooks agarró su navaja, se subió a una mesa y con ella escribió sobre una viga: Brooks estuvo aquí, para posteriormente acabar con su vida. Después de 6 años de enviar una carta semanal al Senado solicitando libros, discos musicales y un presupuesto más elevado para la biblioteca, como respuesta a sus reiterados pedidos de apoyo para la biblioteca, Andy recibe de parte del Senado estatal un cheque por $200, una partida de libros y discos para equipar la biblioteca. El mismo día que recibe todo lo solicitado, Andy decide entrar a la oficina del alcalde y pone un disco en el fonógrafo para que los internos puedan oír un poco de ópera. Ese acto enfureció mucho al alcalde, lo cual castigó a Andy con 2 semanas de confinamiento en una estrecha celda conocida como El Hoyo. Andy no se conforma con los libros recibidos e insiste en sus pedidos, hasta que el Senado dispone un pago anual de $500 para él. Con su aguda capacidad para los negocios y la inestimable ayuda de sus amigos, Andy obra maravillas con ese dinero y monta la mejor biblioteca carcelaria de toda Nueva Inglaterra. Mientras, el alcalde Norton inaugura un programa de trabajo para los presos, por medio del cual estos trabajarían en diversas tareas, bajo el argumento de prestar un servicio a la comunidad. Muchos contratistas de la zona, temiendo que este programa los dejase sin trabajo debido a la ventaja que presentan los presos como mano de obra gratis, pagan sobornos al alcalde para quedarse con concesiones para obras importantes y hacer que los presos trabajasen en obras menores. Mientras Andy se encarga de procesar cada centavo, cada dólar ganado de aquellos negocios turbios, abriendo cuentas bancarias a nombre de un tal Randall Stevens, que según Andy no existe más que en papeles, pues en este tema Andy es un experto debido a su experiencia en la banca. Tiempo después llega al penal un nuevo recluso llamado Tommy Williams, condenado a 2 años por robo. Revoluciona la cárcel con su personalidad hiperactiva y su juventud. Enseguida le cae bien a Red y al grupo. Tommy se entera que Andy ayudó a muchos presos a conseguir su diploma de preparatoria. Eso lo motiva aún más, sabiendo que hay alguien que ayuda a los demás. Con la ayuda de Andy, logra graduarse de la enseñanza media, aunque Andy al principio no lo quería apoyar, debido a que le recuerda a él cuando era joven. Tommy, al enterarse del motivo por el cual Andy está preso, le revela que cuando estuvo preso y le faltaban 7 meses para salir, conoció a un hombre llamado Elmo Blatch. Era un hombre grande y no paraba de alabarse a sí mismo por todos los crímenes que cometió. Una noche Tommy le preguntó a Elmo a quién había asesinado. Él le respondió que una vez tuvo un trabajo en un club campestre limpiando mesas. De esa manera detectaba a todos los ricos que llegaban al club y podía identificar a su próxima víctima. Un día eligió a la persona que sería su víctima. Fue a su casa para robarle, pero el dueño de la casa despertó y descubrió a Elmo, lo cual Elmo, entre risas, confesó que mató al hombre y a la mujer que lo acompañaba, diciendo que la mujer estaba casada con otro hombre y lo engañaba con su maestro de golf. Dijo que su esposo era un banquero muy famoso y que le echaron la culpa del doble homicidio al banquero. Andy queda impactado con lo que le había confesado Tommy. Luego de 19 años preso,
Andy ve una luz de esperanza en conseguir su libertad, no duda en ir junto al alcalde para contarle lo que había pasado y así pudieran reabrir su caso y poder demostrar su inocencia, lo cual el alcalde pone en duda el testimonio de Tommy, decide negarle su petición y lo pone en confinamiento por un mes. En pleno confinamiento, Andy recibe la noticia que Tommy se había graduado con un promedio de 8. Esto lo pone muy contento por un momento, pero no paraba de pensar en cómo lo trató el alcalde después de todo lo que hizo por él. Una noche, mientras Tommy hacía su trabajo de limpieza, fue llamado para hablar con el alcalde a solas en el patio de la prisión. El alcalde le ofrece un cigarrillo y le dice de una manera sutil pero amenazante que esta conversación quedará entre ellos. El alcalde le pregunta a Tommy si todo lo que le dijo a Andy era cierto. Este asiente con la cabeza. Luego el alcalde le pregunta si estaría dispuesto a confesar con la verdad frente a un jurado, y este le dice que si lo haría con una sonrisa esperanzadora de poder hacer el bien por una persona que fue acusada falsamente. El alcalde le da una palmada en el hombro, le da la espalda y da la orden al capitán para que mate a Tommy. Luego de ese suceso, el alcalde decide visitar a Andy en la celda donde lo tenía en confinamiento, dándole la noticia de que Tommy murió por intentar escapar. Luego desvía la conversación diciendo que olvide todo y que vuelva a trabajar para él de nuevo como si nada hubiese pasado. Andy no le creyó ni una sola palabra y se niega a trabajar para él. En ese momento se rompe por completo la relación amistosa que tenían. El alcalde lo amenaza diciéndole que no tendrá más la protección de los guardias y que lo enviaría junto a los reclusos más peligrosos. Se despide de él, no sin antes darle otro mes de confinamiento como advertencia de que haría su vida un infierno si no acepta sus condiciones. Un mes más tarde, Andy se encuentra con Red. Le confiesa que tiene un sueño de volver a salir algún día. Le cuenta sus planes de establecerse en Zihuatanejo, un pequeño pueblo mexicano a orillas del Pacífico, y le pide su ayuda para sus proyectos a seguir una vez que saliera de la prisión. Red se niega, alegando que le sería muy difícil adaptarse a la vida fuera de la cárcel, y recordándole a Andy que dejara de ilusionarse con esos planes, que para él ya es imposible salir de la cárcel. Y si lo hace, sería como Brooks, con una avanzada edad y sin ganas de vivir. Pero de todos modos Andy le pide que busque un lugar específico, donde habría algo enterrado para él. Esa noche, Andy vuelve a trabajar en las finanzas del alcalde. Después de terminar su trabajo, Andy vuelve a su celda. Pero a la mañana, durante el conteo, los guardias descubren que faltaba un hombre. Fueron a revisar la celda de Andy y vaya sorpresa se encontraron al percatarse que no se encontraba en su celda. El alcalde cree que su desaparición es resultado de un complot en su contra. Llaman a Red para hablar con el alcalde en la celda de Andy, para averiguar si éste le había confesado algo, ya que eran muy cercanos. Red niega que Andy le haya confesado algo sobre su escape. El alcalde, furioso, comienza a lanzar piedras sobre la pared de la celda. En una de esas piedras que lanzó, fue directo a un póster de Raquel Welch que tenía pegado en la pared. Este se rompió, dejando un pequeño agujero. El alcalde quedó sorprendido. Sacó el póster y vio un túnel muy profundo. Este túnel fue construido por Andy durante los 19 años de su estadía en la prisión, con un martillo de roca que le había pedido a Red. El alcalde da la orden inmediata para que lo busquen, pero no tuvieron éxito. Andy había escapado de la cárcel a través de su túnel y un desagüe cloacal. Una vez fuera se hizo pasar por Randall Stevens, una persona no física que hasta ese entonces solo existía en papel, creada por Andy con los documentos usados para abrir las cuentas bancarias para el fraude fiscal del alcalde. Ese mismo día fue a una docena de bancos con su nueva identidad y retiró $370,000. Antes de salir hacia México, envía las pruebas del lavado de dinero a un diario de Portland. La noticia sale en la portada. El capitán Hadley fue arrestado por el asesinato de Tommy y el alcalde Norton decide acabar con su vida antes de ser apresado. Un año más tarde, Red vuelve a reunirse con el consejo para lograr salir bajo libertad condicional. Después de tantos intentos fallidos,
ya sin esperanza. A Red ya no le importa su libertad, y en esta ocasión piensa que la respuesta será la misma, pero no es así, y le otorgan su libertad condicional. Una vez fuera, se aloja en el mismo lugar donde su amigo Brooks se quitó la vida, y trabaja para un supermercado, inundado por la depresión y el miedo. Red piensa en quitarse la vida, ya que se siente solo y no tiene nada por qué vivir. Pero recuerda del paraje que una vez Andy le habló y fiel a su promesa, busca el lugar que Andy le indicó. Encuentra una pequeña lata con algo de dinero y una carta para él. Siguiendo sus instrucciones, viaja hasta Fort Hancock para cruzar la frontera con México y llegar a la población de Zihuatanejo, donde se encuentra con Andy. Esta película nos ofrece una enseñanza profundamente reflexiva sobre la capacidad del espíritu humano para perseverar, encontrar esperanza en medio de la adversidad y buscar la redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. A través de la historia de Andy, aprendemos que la injusticia y el sufrimiento pueden ser superados con determinación y fe en uno mismo. A pesar de enfrentarse a la desesperación de la prisión y la crueldad de aquellos que buscan aplastar su espíritu, Andy encuentra fuerza en su interior para mantenerse firme en sus convicciones y nunca renunciar a su deseo de libertad y justicia. La amistad entre Andy y Red nos enseña la importancia del apoyo mutuo y la solidaridad en tiempos difíciles. A pesar de provenir de diferentes mundos y haber cometido errores en el pasado, ambos hombres encuentran consuelo y fuerza en la compañía del otro. Esta amistad sincera y profunda nos recuerda que el amor y la conexión humana pueden trascender las barreras impuestas por la sociedad y la circunstancia. Además, la película nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón y la redención. A lo largo de la historia, vemos cómo Andy y otros personajes luchan por encontrar la paz interior y liberarse del peso del pasado. Al perdonar a aquellos que les han hecho daño y buscar una vida mejor, encuentran la libertad verdadera, incluso dentro de los confines de una prisión física. En última instancia, nos deja con la poderosa lección de que, independientemente de las circunstancias externas, cada uno de nosotros tiene el poder de encontrar esperanza, mantener nuestra humanidad y perseguir nuestros sueños más audaces. Es una llamada a la resistencia, la compasión y la fe en la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo y encontrar la luz incluso en los lugares más oscuros. Por último, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te pareció el video.